Saludos a todos, estamos en el día 82, 2 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 18 al 21. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Capítulo 18, versículo 23. Parábola del siervo sin entrañas. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: «Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré». Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahorcándolo le decía: «Paga lo que debes». Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: «Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías también tú compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti?» Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Próxima venida del reino de los cielos, sección narrativa. Pregunta sobre el divorcio, capítulo 19. Y sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿No han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne». De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Le dicen: «Pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla?» Él les dice: «Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio». La continencia voluntaria. Le dicen sus discípulos: «Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no conviene casarse». Pero él les dijo: «No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda». Jesús y los niños.
Entonces le fueron presentados unos niños para que los impusiera las manos y orara. Pero los discípulos les reprendían. Mas Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, se fue de allí. El joven rico. En esto se acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le dice él. Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: todo eso he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselos a los pobres y tendrás un tesoro en el reino de los cielos. Luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Peligro de las riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Recompensa prometida al desprendimiento. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues? Jesús le dijo: yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Parábola de los obreros de la viña, capítulo 20. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia media mañana y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Todavía salía a eso del atardecer y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué están aquí todo el día parados? Le dicen: es que nadie nos ha contratado. Les dice: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los del atardecer y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo, murmuraron contra el propietario, diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora, y la paga, y les paga como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario?
pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. Pues que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O va a hacer tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Tercer anuncio de la pasión. Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo, y al tercer día resucitará. Petición de la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se arrodilló como para pedirle algo, y le dijo: ¿qué quieres? Le dice ella: manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Replicó Jesús: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Le dicen: sí, podemos. Les dice: mi copa sí la beberán, pero sentarse a mi derecha o mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Los jefes deben servir. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús les llamó y les dijo: saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiere llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Los 2 ciegos de Jericó. Cuando salían de Jericó, les siguió una gran muchedumbre. En esto 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pensaba, que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaron más fuerte: Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David. Entonces Jesús se detuvo, los llamó y dijo: ¿qué quieren que les haga? Le dicen: Señor, que se abran nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos, y al instante recobraron la vista y le siguieron. Entrada mesiánica en Jerusalén, capítulo 21. Cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos diciendo: vayan al pueblo que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos, y si alguien les dice algo, dirán: el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una burra, y un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús le había encargado. Trajeron la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían, y la gente decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Hasta aquí parte del capítulo 21. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.